Salmo 90. Dios me ha ordenado que lo leamos y que lo meditemos. Sé, porque lo sé bien, que no vamos a terminar todo el contenido del Salmo 90, pero miraremos las generalidades y terminaremos amando más a Cristo. Yo quiero amar más al Señor. Me gocé muchísimo, apóstol Juan Andrés, con la alabanza. Me gocé tantísimo, jóvenes que tocan los instrumentos y cantan. Cuando empezó la primera alabanza con tanto tambor de guerra, y le dije a Marquitos: mi hijo, te felicito. ¿Le gustó? Me dijo. Me gustó mucho, pero lo más hermoso es que viví la presencia de Dios. Dios es Dios de guerra, ¿o no? Y las escrituras nos enseñan que con el sonido de victoria y de guerra Él hace destruir todo aquello que se quiere oponer a lo que es su mandato. Por eso Isaías es muy claro en hablar que el sonido del pandero, por supuesto ya no digamos todas las percusiones. Salmo 90, versículo, antes del versículo 1, letras chiquitas: oración de Moisés. Ayúdeme, diga por favor conmigo: oración de Moisés, el hombre que tuvo el honor y el privilegio que el Todopoderoso se le descubriera con su nombre propio. Se había dado a conocer al primer Adán, posteriormente a los que invocaron el nombre del Señor: Abel, Set, en adelante, por supuesto, Enoc. Se había dado a conocer como el Shaddai, se había dado a conocer como el Altísimo, se había dado a conocer como el Eterno. Si quiere repetirlo conmigo: el Todopoderoso, el Altísimo, el Eterno, el Dios Espíritu. Pero nunca se había dado a conocer con el nombre Jehová. Y entonces el libro del Éxodo, capítulo 13 en adelante, se le revela a un ser humano llamado Moisés. Un ser humano que usted y yo lo hemos estudiado, y que siempre que lo estudiemos aprenderemos mucho. Un ser humano que la hija de Faraón le puso el nombre: sacado de las aguas. Trate de poner mucha atención. Históricamente, y documentos históricos registran que el faraón en turno no tenía hijos. Esto es historia. Él solo tenía hijas, y no podría haber una faraona. Tenía la necesidad de un sucesor varón, y en medio de eso, una de las hijas de el faraón encontró al niño Moisés en el río Nilo. Ahí estaba escondidita su hermana mayor, y cuando se acerca y lo ve llorando, se le conmueve el corazón. Y entonces la chiquitilla le dice: María o Miriam, yo conozco una hebrea que te lo puede crear, y ustedes conocen la historia, y le quiero llamar la atención para que vea la gran figura que esa historia encierra sobre nuestro bendito y eterno Salvador. Es una gran figura sobre los meses que lo guardaron, y sobre el arca que construyó el padre y la madre. Diga por favor conmigo: Moisés. Así que la hija aparece con hijo y le dice a su padre, el faraón: ya tienes un hijo, es mi hijo. No hay más explicación en el libro del Éxodo, y él lo acepta, lo toma, y empieza su educación según el libro de los Hechos.
capítulo número 7, cuando el Espíritu Santo tomó a un hombre corona de la primera mesa apostólica o vientre apostólico, y ese hombre era de los 7. Esteban enseña claramente en todo el capítulo 7 cómo Moisés en Egipto fue enseñado en toda letra y en toda ciencia. Él fue preparado para llegar a ser el siguiente faraón. Pero fíjese, esto es documento histórico. Cuando está Moisés creciendo, la esposa de Faraón se embaraza de un niño varón. Ese niño varón fue aquel Faraón que cuando Moisés lleva a cabo su ministerio, lo vio con menosprecio. Ese era como su hermano, porque Moisés tuvo un padre llamado Amram, una madre llamada Jocabet. Diga por favor conmigo, un padre que significa Padre poderoso, una madre que significa la transportadora de la gloria de Dios. Y aquí está el Todopoderoso con nosotros, que me ha enviado a bendecirlo, y yo lo bendigo. Yo lo bendigo ahora para que usted llegue a ser un Padre poderoso. Yo lo bendigo para que ninguno de los espíritus de la tierra que trata de paralizarnos, que trata de amenazarnos, que trata de distraernos, a usted lo distraiga o lo paralice o lo engañe. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Porque Amram, cuando Faraón está en turno, está matando a los varoncitos. Amram con Jocabet ya tienen a María y ya tienen a Aarón, y deciden volver a tener otro hijo. Ese fue Moisés. Eso fue un valor, eso fue coraje, eso fue creerle al Dios de la promesa, que había dicho cierto número de años van a ser cautivos en Egipto, pero luego con brazo poderoso, con mano fuerte, yo sacaré tu simiente, Abraham, de Egipto, y saldrán con brazo extendido. No saldrán como huyendo, saldrán porque yo los sacaré. Llevarán todas las riquezas de Egipto. Pero para que eso se cumpliera, diga conmigo, tenían que tener hijos. Así que Amram con Jocabet, pese a la consigna de ese faraón que puso a todo el pueblo de Egipto a decirles: si nace un varoncito, ustedes lo agarran y lo tiran al río Nilo. Pero dice el libro escrito hacia los hebreos, por la fe los padres de Moisés lo escondieron 3 meses en su casita, y el niño creció hermoso, y en ese niño el propósito de Dios se cumplió, y escribió este salmo que es una oración. Ese niño era hijo de este hombre que le mencioné, de la tribu de Leví. Por favor, ayúdeme y diga conmigo, de la tribu de Leví. Y cuando se estudia las escrituras, en el último profeta del Antiguo Testamento se lee y se medita: yo hice un pacto con Leví. Cuando Dios hizo el pacto con Leví, no hay mayor explicación. Podría decirse, mi hermano Byron, fue en el monte cuando ellos se definieron y no quisieron contaminarse con mucho pecado, pero no dice eso. Porque al estudiar a Leví con su hermano mayor inmediato, llamado Simeón, hicieron un plan que no fue muy digno, hicieron un plan que no fue correcto. Pero si algo se engrandece, se pondera, se magnifica y se exalta al Dios poderoso, es porque Él es el Dios de una segunda oportunidad. Que Dios como tú, dijo el profeta menor, que te complaces en la bondad, que te deleitas en misericordia, que perdonas el pecado y olvidas la rebelión. No hay otro Dios como tú. Por eso uno de los salmos hermosísimos que se cantaban en la tercera fiesta importantísima para Israel, la fiesta de los tabernáculos, ese salmo
constantemente decía: alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo la casa de Israel: Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo la casa de Aarón: Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los que temen a Jehová: Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Es por su misericordia que hoy estamos el 26 de octubre empezando un congreso como empezó, donde la guerra del Dios que sabe batallar, que sabe ganar, el Dios poderoso y fiel, el que va delante de ti, el que te ha dicho: yo seré contigo en todo momento, en toda angustia, en toda instancia. Ahí estará mi vara, ahí estará mi cayado. Yo te guardaré del mal, yo te sacaré a fuerte puerto poderoso. Tú mirarás el brazo de Jehová. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová hace valentías. Salmo 118, el salmo que se cantaba en la fiesta de los tabernáculos. Y se recordaba la bondad con la cual Dios ha tratado con el hombre, sobre todo con Israel. Así que ayúdeme y diga conmigo: el hijo de Leví, Amram. La hija de Leví, porque venía de la misma tribu. Se ponen de acuerdo y hacen un propósito. ¿Qué propósito? No dejar de tener hijos, pese a la consigna, pese a la amenaza, pese al deseo que Satanás tenía de que no vinieran más niños. Satanás no conoce el futuro. Eso lo dice Isaías. El único que conoce lo porvenir es el Dios al que amamos. Ningún Dios con minúsculas conoce el futuro. El único que conoce lo porvenir es el Dios todopoderoso, el que te ama con un amor que nunca cambia. El que nos reunió estas noches para decirnos, y estos días para decirnos: te voy a estar recordando mi alianza, te voy a estar recordando mi pacto. Y por amor a ese nombre maravilloso que cantamos, Jesucristo, Rey fiel, te voy a decir que yo el plan que tengo contigo lo voy a llevar a cabo. Nada me va a detener. Soy el Dios de toda carne, para quien nada es imposible. Pero tú tienes que poner tu voluntad de acuerdo a mi propósito. Y aunque por poner tu voluntad en mi propósito vinieran amenazas, recuerda del pacto. Cuando dos personas de la misma tribu, del mismo ADN, de la misma unción, del mismo nombre. Leví quiere decir comunión, unión, cercanía, ligadura. Cuando dos personas que están en comunión con el Todopoderoso, cuando dos personas que están en ligadura con el Dios Todopoderoso, cuando dos personas se juntan en un solo propósito, entonces el Dios de la gloria hace multiplicar la unción. Y de este matrimonio salió una profeta llamada María. De este matrimonio salió el primer sumo sacerdote. Y de este matrimonio salió un hombre llamado amigo de Dios, que efectuó una actividad de profeta, efectuó una actividad de sacerdote y efectuó una actividad de juez. Por eso Moisés resulta ser una figura de aquel que venció el río de la muerte. Y todos estábamos destinados a la muerte, hasta que vino el Todopoderoso apropiándose un cuerpo y le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte; sepulcro, yo seré tu victoria. Y se rió sobre la cruz del Calvario de toda aquella insolencia que se levantaba en contra de la obediencia de Dios, y triunfó públicamente sobre todo nombre que se nombra, y venció a Satanás en la cruz del Calvario y le quitó las llaves legalmente. Y ahora Él es el Señor y el Rey, el dueño y amo del universo. El Padre le ha entregado todas las cosas, porque Él fue obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de maldición. Se despojó a sí mismo para ser obediente hasta la muerte. Y vive Jehová, ante cuya gloria estoy, que yo agarro con todo temor ese espíritu de obediencia que viene del Cordero, y lo ministro sobre aquellos que anhelan terminar su carrera con gozo.
Profetizo que se levantarán en las naciones testigos fieles del Todopoderoso. Profetizo que el Señor los hará estar en comunión con gente de la misma unción, Leví. Esa misma verdad se vuelve a repetir mucho tiempo después. Y hay una mujer llamada Elizabeth, que quiere decir Dios sigue siendo fiel al pacto. Y hay un hombre llamado Zacarías. ¿Cómo se llamaba? Zacarías se llamaba, ¿verdad? El padre de Juan. Zacarías, Jehová es mi fuerza. Ambos de la misma tribu. Y diga por favor conmigo: y cuando se une gente del mismo calibre, nace un profeta poderoso. Aleluya. Oh rabababa. Rabababa. Shereberebereberebe. Los bendigo. Tus hijos se casarán con gente del mismo calibre, de la misma presencia, de la misma devoción, del mismo interés, de la misma pasión, como cantábamos hoy. Cantaré con pasión. Si algo es triste es darle a Dios un culto mediocre, porque no es cualquier Dios, es el Dios de toda la gloria. Por eso el Salmo: poned gloria en su alabanza. Por eso el Salmo: sed constantes en la oración. El libro de Romanos: sed constantes en la oración, sufridos en la tribulación. Y tengo la impresión que en toda la tierra Dios está levantando ese remanente poderoso. Tengo la impresión que lo va a hacer. Tengo la impresión que nos va a mostrar que sigue siendo el Dios de toda carne. Tengo la impresión que van a quedar oraciones registradas en la historia de gente que va a llorar como oraba un Enoch y le decía a Dios: dame Escocia o me muero. 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 Mi parroquia, decía él, no es un lugarcito. Mi gente a la cual le voy a llevar el evangelio es toda Escocia. Y el dueño de toda carne le entregó Escocia a ese hombre que supo pedir. Y tengo la impresión, apóstol Juan Andrés, que la unción poderosa de intercesión les va a dar hijos poderosos. Tengo la impresión que les va a dar mucha gente profesional. Tengo la impresión que les va a dar mucha gente empresaria. Porque realmente el que hace la habilidad de tener dinero no es este siglo. El que le da la habilidad, de Deuteronomio 8, de hacer dinero es el Todopoderoso. Para que ese dinero no sea nuestro Dios, sino para que ese dinero esté en el servicio del reino de nuestro gran Rey y Señor. Para que lo pongamos al servicio de Dios, para que atendamos las causas de Dios, para que atendamos a los huérfanos que pueden llegar a ser en un tremendo potencial como Moisés. Para que tengamos la visión de águila. Y los bendigo ante el trono del Señor. Los bendigo delante de aquel que me ha conocido desde jovencito. Los bendigo. Digo que en tu congregación el Todopoderoso hace tambalear lo que no es de Él, hace tambalear las tradiciones que no son de Él, y pone sus fundamentos poderosos. Y en esos fundamentos poderosos se levantarán profetas como María, se levantarán sacerdotes como Aarón, que era profeta también, y se levantará un padre profeta de la nación como ese Moisés, que profetizaba por la nación. Deuteronomio 32, Deuteronomio 33. Bendijo cada tribu con una devoción que le salía del Espíritu. Pasar tiempo estudiándolo es ver al Dios omnipotente en sus principios. Porque Israel bendijo a sus 12 hijos. Diga por favor conmigo: ¡qué padre Israel! Sus 10 hijos mayores le habían sacado canas. Sus 10 hijos mayores le habían golpeado el corazón. Pero Dios le había jurado a Abraham: tu simiente va a ser como las estrellas. Dios le había jurado a Abraham: tu simiente será como la arena del mar. Y Dios le dio a Abraham sus hijos como las estrellas. Inicialmente se habían desviado, pero el que jura es poderosísimo.
Y esa promesa sobre Abraham es nuestra, porque todas las promesas son sí, amén, en Cristo Jesús para nosotros. Y te digo una vez más, tu simiente será como las estrellas. Tu simiente no serán estrellas erráticas. Tu simiente serán como aquellos que manifiestan el camino recto del Señor. Tu simiente será metida en la gloria del Señor. Tu simiente hablará a las naciones de que solo hay un camino y una verdad y una vida. Tu simiente va a declarar que se cae la hierba, que se seca la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tu simiente va a ser simiente que va a anunciar que el Rey escoge un lugar para manifestar su gloria, y levantará maestros, y levantará profetas, y levantará estrellas que hablen de la gloria de Dios, que estén en la mano derecha del Hijo del Hombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu simiente va a ser como la arena del mar. Y entonces dice la Biblia: por muy impetuoso que sea el mar y que venga con su braveza, Dios colocó la arena. Por muchas olas que tenga, cuando chocan en la arena, esa arena sirve para acabar toda su insolencia. Y quiero profetizarte, agárralo, porque lo profetizo del país que llegaste. Quiero profetizar que vas a tener hijos que van a hacer el cambio de toda esa podredumbre que a nuestro Latinoamérica le ha venido y ha golpeado nuestros países, con corruptos, con gente que espuma, como dice el libro de Isaías: no hay paz para el impío. Con gente que espuma odio, con gente que espuma, que saca olores de muerte, como ese faraón que le dijo a Moisés, que era su medio hermano: ¿y quién es Jehová? A medida que pasaban los días, tenía que reconocer: Jehová es más grande que el Dios mosca. Jehová es más grande que el Dios trueno. Jehová es más grande que el Dios tinieblas. Jehová es más grande que el Dios Nilo. Jehová es más grande que el Dios rana. Jehová es más grande que el Dios granizo. Jehová es el Dios de los dioses. Tuvo que reconocer, porque se levantó una simiente como la arena, que hizo que todo el espumar de odio, de espíritu de la tierra, de espíritu de Satanás, tuviera que chocar con esa simiente poderosa que vino a ser establecida para ser testigos. Serán mi simiente testigo, dice el libro de Isaías. Los llamo para que sean testigos. Juan Andrés Buzo, Jehová te eligió. Lili, Dios te eligió para que tus hijas, para que tus hijos, para que tus nueras, para que tus yernos, para que tus nietos, Salmo 82, para que hasta las 1000 generaciones, Salmo 82, hasta las 1000 generaciones, Isaías 55, esa misericordia firme con David, siempre pregonen, sin caer en ninguna clase de extremismos, sino parados en la roca. Profetizo, estoy viendo a Dios. Profetizo que esta noche el Señor saca del lodo cenagoso. Profetizo que esta noche el Señor saca del pozo de la desesperación. Profetizo, solo Dios conoce tu historia, siervo de Dios. Solo Dios sabe cómo llegaste a esta reunión. Quizás muy arregladito, muy lindo, pero solo Dios sabe tu angustia. Solo Dios sabe tu pena. Y es el Dios que no te dejará solo. Él no puede negarse a sí mismo. Él una vez juró levantando su brazo y siempre cumplirá su juramento. Él va a estar contigo y te saca de pozo y te saca de lodo y te pone los pies sobre roca, sobre revelación, sobre palabra viviente, sobre palabra poderosa, sobre la gloria de la resurrección, y con su Espíritu Santo enderezas tus pasos y tendrás un himno de alabanza y lo mirarán muchos y temerán. Oración de Moisés, de la tribu de Leví, su padre Amram, su madre Jocabet, de la familia de Coat. Oración de Moisés, un hombre como tú, ser humano, pero elegido por el plan divino. Un ser humano que aparentemente
Faraón lo iba a ser su sucesor. Pero cuando era grande, dice el libro de Hebreos, la revelación invadió su corazón. Y dice el libro a los Hebreos, y despreció las riquezas de maldad. No despreció 2,000 pesos, no despreció 1,000,000 de pesos, despreció ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió los vituperios de Cristo. Prefirió vivir como uno que va contra la corriente y aceptó el plan divino. El Todopoderoso lo empezó a hablar desde la zarza. Y usted conoce el diálogo: soy tartamudo, no sé hablar, envía a otro. Pero cuando el Todopoderoso tiene un plan con nosotros, nadie le perturba su mente. Hoy cantamos: es soberano. Y lo vamos a volver a mencionar: Él es soberano. Y su embrión vieron mis ojos, y en el envoltorio del libro estaba escrito de mí. Y no soy una estadística en medio de los entes o de la gente que no sabe si va o si viene. No soy estadística, no soy un número. Soy aquel a quien Jehová amó desde antes de la fundación del mundo y consagró nuestras vidas para hacer el ejército en orden que vaya a anunciar a todos los puntos cardinales. Llegó el tiempo donde toda carne tendrá que arrepentirse, toda lengua tendrá que confesar, toda rodilla tendrá que arrodillarse. Llegó el tiempo donde el hombre se harta del hombre. Llegó el tiempo donde los que miren hacia el Todopoderoso serán salvos de las mordidas que este presente siglo otorga, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Oh sí, llegó el tiempo de señales que Dios ha guardado para este tiempo. Llegó el tiempo donde Dios se levanta Moiséses poderosos, Jocabés poderosas, Marías poderosos, Aarones poderosos. Muchas veces al estudiar las Escrituras, al escuchar tanto mensaje, a uno se le queda grabado el error que tuvo María. A uno se le queda grabado el error que tuvo en una ocasión Aarón. También se le queda grabado el error que tuvo Moisés. Pero dígame usted, ¿qué hombre no hay en la tierra excepto del pecado? ¿Qué hombre no ha fallado? Libro del Eclesiastés: no hay hombre que no peque. Palabras de Salomón: no hay hombre que no peque. Y a veces somos tan incorrectos en maximizar el error de María, el error de Aarón, el error de Moisés. Pero para Dios fueron elegidos. Y a través de esos tres, Dios condujo a Israel por el desierto. El pueblo de Israel vio sus obras, pero Moisés anunció sus caminos. Y los caminos de Dios son rectos, y los caminos de Dios son derechos. Sus caminos son misericordia y verdad. Sus caminos son justicia y juicio. Recíbalo, 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 recíbalo. Porque lo estoy viendo. Yo voy a levantar pastores que no amenacen. Yo voy a levantar profetas que no condenen. Yo voy a levantar apóstoles que no se burlen de los errores de sus hijos ministeriales. Yo voy a levantar como es Israel, que cuando llegó a ser viejito, a Rubén le dijo: agua impetuosa, que subiste sobre mi lecho. No serás el primogénito, pero no lo maldijo. Luego Simeón y Leví habla de lo que ellos hicieron deslealmente. Les dio una palabra: mi consejo y mi espíritu no estará con ustedes, pero no los maldijo. Luego llegó con Judá, el primero que había querido la muerte de su hijo muy amado José, pero que se había arrepentido, y le entregó la bendición del gobierno. Y así siguió con los 10. Cuando llegó con José, evidentemente, el que siembra cosecha. El que honra a su padre le irá bien y tendrá larga vida. El discípulo
que sabe que su mentor no es simplemente su mentor, ni es simplemente su instructor, sino que es su padre. Y hace pacto con su padre y cumple el pacto con su padre. Ese discípulo será bendito. Y muestra de ello es Timoteo con Pablo. A nadie tengo tan unánime que como hijo a padre hace la obra de Dios como yo. Y habla Pablo: muchos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Qué terrible cuando no hay el respeto a una buena paternidad, porque pensando que se está haciendo la obra de Dios, se está haciendo una obra carnal, y la carne y la sangre no heredarán las cosas celestiales. Por eso, en el nombre de Jesús, que la bendición del Todopoderoso esté en ti, para que tus hijos ministeriales sean como Timoteo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Dele el aplauso, pero fuertísimo. Él mora en medio de la aclamación de los santos, y Él da palmadas de aplauso sobre sus enemigos. Aplaudir no es llenar un ambiente. Aplaudir es decreto con mis manos que Jehová destruya a sus enemigos. Decreto con mis manos que la espada afilada, decreto con mis manos que la espada refulgente la ha desatado Jehová sobre sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Ezequiel. Tú aplaudirás en la tierra, hijo de hombre, y yo aplaudiré en el cielo. Aleluya. Diga por favor conmigo: bendijo a los 12. Pero la bendición de Rubén no fue muy grande. La bendición de Leví no fue muy grande. Entonces Dios levantó otro padre que lo trató y lo procesó. Y cuando usted lee el libro del Deuteronomio, usted lee de qué manera bendice a Rubén. Usted lee de qué manera bendice a Leví. Y yo voy a profetizar que usted va a ser padre, que usted va a ser madre de gente que no los han sabido bendecir por X motivo, que quizás les tuvieron envidia, no sé qué motivo, pero a usted se le va a salir el torrente de la bendición. Y usted va a bendecir hijos que no han podido lograr llegar a la meta porque les ha faltado una palabra eterna que los impulse y los haga benditos en la ciudad, y los haga benditos en el campo, y los haga benditos en su salida, y los haga benditos en su entrada, los haga benditos los haga benditos a despertarse. Usted está diseñado, dice el Señor Dios Todopoderoso, a cambiar la historia de este siglo. He puesto mi mirada en ustedes, dice el Rey del Universo, para que me cambien pueblos, para que me cambien ciudades, para que me cambien provincias, para que me cambien naciones. He puesto mis palabras en tu boca, Jeremías, la cual es como el almendro, para que me vengas y me profetices que yo soy el Dios del pacto y tengo un sacerdocio al cual yo le juré que sería mi sacerdocio, y tengo una casa de David a la cual le juré que sería la casa de los reyes. Y no terminarás de profetizar, Jeremías, sin ver el sacerdocio restaurado y sin ver la casa de David restaurada. Por eso el libro de Jeremías termina diciendo: y Jehová sacó a Joaquín de la cárcel. Claro, usó a un rey de Babilonia, y dice ahí 7 cosas. Diga por favor conmigo: lo sacó de la cárcel, le cambió sus ropas, le habló amigablemente, puso su silla sobre los otros reyes, le dio de comer, siempre lo puso a su mesa por muchos días. Ese es el Dios que usted representa. Usted no representa un antiguo pacto, usted representa el pacto del Espíritu. Usted representa el pacto de la esperanza. Lugar que estaba en tinieblas, gran luz resplandecerá. Usted representa el poder, y para eso tengo la impresión que Dios nos trajo para llenarnos de unción, para prepararnos bien y que salgamos de acá
como saetas bruñidas en sus manos para poseer, para arrebatar, para arrancar y luego plantar y edificar. Dicen amén. Entonces dice oración de Moisés: ayúdeme, varón de Dios. No dice el sexo masculino, dice varón. Alguien que por el trato llegó a aprender a ser varón. Cuando Dios habla de Jeremías, cuando lo llamó era un niño y lo fue procesando para formar un varón. Jeremías se está quejando porque Jeremías ve que su propia familia no le está dando todo el empeño, todo el esfuerzo, todo el estímulo. Y entonces le dice Dios: si no puedes con los de a pie, ¿cómo vas a poder con los de a caballo? El contexto: si no puedes resistir las luchas que tienes con tus propios familiares, ¿cómo vas a poder resistir las luchas de aquella gente sin ningún efecto de cariño, endemoniada hasta el extremo, que se va a levantar en contra tuya? Si cuando el Jordán está bajito no puedes, ¿cómo vas a poder cuando el Jordán venga con todas sus fuerzas? En otras palabras, voy a formar un varón en ti. Y si te tengo que tener por un tiempo en la casa de Faraón, te voy a tener por un tiempo en la casa de Faraón. Y Faraón mentiroso te va a querer comprar la voluntad, porque ¿qué es lo que más vale en ti? Sino que tú sí seas sí y que tú no seas no. Tú no vas a vender tu voluntad. Tú eres simiente santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, nación que Él predestinó para que una reforma tras otra reforma tras otra reforma nos alcance en el año de la definición. Estamos prontos a entrar a años cruciales, donde si vemos el calendario con el cual Dios trata con Israel, 5,778, luego 5,779, póngame atención, y cuando entremos 5,780, el misterio del número 80 va a ser evidente en todas las naciones. Todo lo existente se va a mover. Este año hubo un eclipse que hizo que mucha gente se asustara. Este año el sol derramó más rayos de luz y hubieron más terremotos que en otro año. No solo en México, no solo en Japón. Este año las masas de seres humanos se conmueven y se levantan en odios. Nada ocurre en la tierra sin que Jehová no lo vea. Pero cuando venga el 80, la tierra se va a mover. Y solo los varones que saben confiar en Jehová, que saben esperar en Jehová, que saben que Jehová ha sido nuestro refugio de generación a generación, que saben que el Jehová, el Dios omnipotente que se te reveló a ti y a mí como tu Padre, Él es tu Padre y tú eres su hijo. Él es tu Dios y tú eres su siervo. Él es tu hermano mayor y tú eres de la congregación de los primogénitos, siendo Él el único en su género. Todas las cosas van a ser movidas, profetizó el libro a los Hebreos. Y el 5,780 va a ser muy dramático.
Pero Dios te va a levantar. Dios te va a levantar para preparar un pueblo dispuesto a las buenas obras. Perdonen que use mi dedo índice. Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Dios estará desde la mañana contigo. Dios estará hasta la noche contigo. Dios se va a adueñar de tu tiempo. Tú no eres un ser humano común y corriente. Tú eres un deseo del corazón de Dios. Tú eres la respuesta de muchísimas oraciones. Gente que tú no conoces ha orado por ti. Gente que tú no conoces sigue orando por ti. A esta misma hora, apóstol Juan Andrés, hay gente gimiendo, clamando, ayunando por ustedes. Porque Dios los predestinó para cambiar Latinoamérica, para transformar América del Sur, para levantar estrellas, para levantar arena genuina que hace que la espuma se paralice, para levantar de esos guerreros poderosos, como ocurrió en el tiempo de Moisés. Moisés recibió un pueblo que no tenía más que mal trabajo, mal comida, mal estímulo. Con su ministración los formó guerreros, y de toda tribu agarró de 20 años para arriba, según la voz de Dios, y agarró a cada príncipe de cada tribu, colocó cada bandera sobre cada tribu. Y las 12 banderas hablan de la gloria de Cristo. Porque toda la tierra, todo lo que existe en la tierra, visible o invisible, solo tiene una razón: hablar del Hijo, hablar del Hijo de Dios, hablar del Eterno, hablar del Poderosísimo. Todo lo existente tiene un solo propósito: hablar del Rey del universo, aquel a quien el Padre le ha dicho: en ti reuniré todas las cosas, y todas las cosas que están en los cielos y todas las cosas que están en la tierra serán reunidas en ti. En ti reuniré a un pueblo que se dividió. Porque triste, lamentablemente, por el pecado, el pueblo de Israel, diga, las 12 tribus. Desde Egipto, estudie Ezequiel, desde Egipto el pueblo ya estaba dividido. A Ola y a Oliva. Cuando Dios agarró a Moisés, unificó ese pueblo. Se le mostró, se le reveló, lo llevó al monte. Conoció cara a cara al Señor. Bajó del monte con entrañas del Dios omnipotente. Vio al pueblo pecar espantosamente y no lo maldijo. 40 años lo pastoreó en el desierto junto con su hermana y junto con su hermano. Constantemente lo provocaban a odio, pero no los maldijo. Es el que sale como prototipo, sale como encabezado del antiguo pacto, pero su vida refleja que no hablaba de condenación, sino su vida refleja que hablaba de un Dios de justificación. No entró a la tierra prometida en los días de su carne. 40 años en Egipto, 40 años de ministerio, 40 años en Egipto, dígalo por favor, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, 40 años de ministerio. Mira la tierra prometida de lejos. A los 120 años Jehová lo entierra. Se nos abre el misterio en el libro de Judas. Satanás quería el cuerpo de Moisés. Se había acercado tanto a la presencia de Dios que la vida de Dios se le reflejaba, y por eso usaba un velo en el rostro. Rayos de luz salían de él porque se había acercado a la presencia de Dios. Pero no, la tierra, no entró a la tierra prometida, hermano Byron. No entró en carne. Pero cuando nuestro poderoso Salvador agarra a 3 de sus más distinguidos hijos ministeriales, sube al monte, y en ese monte, en el tiempo de los tabernáculos,
empieza la gloria de Dios a descender. Y al descender la gloria de Dios, oh Dios mío, el rostro de nuestro eterno Salvador empieza a mostrar lo que estaba por dentro. Su tabernáculo, su cuerpo, estaba deteniendo al eterno Cristo. Y el eterno Cristo se empieza a manifestar. Sus ojos poderosos, con los cuales siempre te he amado. Tus ojos, sus ojos nunca cambian. Tus ojos, sus ojos te miran a ti, cometer errores o no cometerlos, pero nunca cambian. Él no es hombre, Él no es hijo de hombre, Él nunca miente, Él nunca se arrepiente. Sé, porque lo sé, por el testimonio de mi Dios, que esta noche se están cayendo cadenas, se están cayendo ligaduras, se están cayendo amenazas, se están cayendo condenaciones, se están cayendo pesimismos, se están cayendo cosas inmundas, para que tú resplandezcas como los hijos de Dios que tienen que resplandecer. Tú estás en la mente de Dios bendito, tú estás en la mente de Dios glorificado, tú estás en la mente de Dios sentado en lugares celestiales, y nada va a mover el brazo de Dios en su designio. Dios es Jehová, Él es poderoso, Él mandó y existió, y se burla del consejo de las gentes. Aleluya. Así que su rostro, su vestidura resplandeciente, y aquel que en los días de su carne no pudo entrar a la tierra prometida, como un testigo está en ese monte. No está hablando, pero está en la tierra prometida. Elías también no está hablando, pero son testigos. Y la voz de la alteza eterna, me voy a detener. Cuando hablé de 120, vive Jehová, hablé que hay gente acá que Dios le va a dar vigor a sus huesos. El que lo quiera recibir, recíbalo. Yo le daré vigor a tus huesos, y yo te pastorearé siempre. Hay gente acá que va a ser longeva, no lleno de dolores y pobrecito, medio coordina, se hace en el pañalón. No, Señor, ni se va a hacer en el pañal. Lo profetizo, porque Dios te va a honrar, porque has querido buscar su rostro, porque no estás buscando ser el mejor ministerio de la tierra, porque no estás buscando tener la fama más grande, solo estás buscando que la voluntad de Dios se cumpla. Y cuando hay gente con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el Todopoderoso se vacía y bendice. Y puede ser que ante los ojos de la gente quedes como uno que no entró hacia su destino, pero te dice Dios, en el Espíritu entrarás a tu destino. Estoy viendo apóstol Juan Andrés en mi espíritu, personas que sus ministerios se van a extender por muchas generaciones, como el ministerio de Pablo. Pablo pasó con el Señor: he terminado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona. Pero cada vez que meditamos las epístolas y los grandes principios de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, continúan sus trabajos, continúa cosechando. Hay una oración que Dios quiere poner en ti, y te la voy a leer, porque no hay mucho tiempo, en la gentileza de buscar el salmo y de irte a los últimos versículos. Salmo 90, verso 15. ¿Lo tienes? Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal, 430 años. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos.
apóstoles, la obra de Dios se hace en fe. Colaboradores, la ayuda hacia los apóstoles se hace en amor. Eso dice 1 Tesalonicenses. La obra de fe, el trabajo de amor. Apóstoles, tu apostolado ha sido probado, muy probado. Quizás hasta respuesta de muerte te vino en un momento hacia tu mente. Pasaste por momentos que nadie conoce, pero el Todopoderoso confirmará su obra en tu apostolado y la va a respaldar. Para lo que te llamó, tú concluirás. Saca a Israel de Egipto, los tomaré para mí, serán mi heredad, los redimiré y les entregaré mi tierra. Sacó a Israel de Egipto. Cada vez que venía plaga tras plaga, Moisés nunca olvidó que ese lugar llamado Palacio de Faraón, por un lapso de 40 años, lo educaron en toda ciencia y en toda letra. Él no era un resentido social. Él no brincaba y no saltaba de que Egipto estuviera sufriendo. Él era un hombre completo, era un varón, no era un resentido. Y le decía a Faraón: ¿cuándo quieres que ore por ti? Faraón le decía: mañana ora. Se ponía a gemir por Egipto, hasta que el Todopoderoso le dijo: ahora, la última gran señal. Faraón, por su soberbia, se quedó sin cosechas, se quedó sin ganados, se quedó sin siembras, se quedó sin hijo y sin hijos, y se quedó sin ejército. Sus consejeros le dijeron: ya tu tierra está destruida. Moisés sacó al pueblo. A los 53 días de haber salido, les entregó la ley con sonido de shofar, y la palabra de Dios, que es hermosa, se le es confiada por primera vez al hombre. Volvió a subir a la presencia de Dios, intercedió por un pueblo que acababa de fallar, y Dios le dijo: ahora te enseñaré la forma de culto. Empezó a hablar desde el lugar santísimo, luego le siguió hablando del lugar santo. Me enseñó las dos grandes verdades del lugar santo. Ayúdeme y diga por favor conmigo: le habló del arca eterna. Dígalo por favor conmigo: le habló del arca eterna. Eterno es Dios. Le habló de la mesa, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo. El pan de vida. Le habló del candelero de oro que alumbraría hacia la mesa. Le mostró todas las piezas del santuario. Le mostró las ropas del sacerdocio hasta llegar a la puerta, y dejó la forma de culto. ¿Cómo se ofrecería cada una de esas ofrendas? Como los sacerdotes tendrían que estar vestidos, y como el sumo sacerdote tendría que estar vestido. Cuántas fiestas tenían que celebrar y subir al lugar que Dios eligiera, hasta terminar bendiciendo las 12 tribus. Sobre nuestros hijos tu gloria. Llegarán los años, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, maestros, profetas, 5 ministerios, ancianos,
diáconos, en que si seguimos caminando de la mano de Dios, Dios pondrá tu boca con tanta bendición, y te llegarán a buscar tus hijos, y te llegarán a buscar tus nietos, te llegarán a buscar tus bisnietos, y te llegarán a buscar tus tataranietos. Vendrán con ese pacto que tienen los verdaderos hijos, no para ver qué se sacan y qué se llevan de tu ropita, sino que te traerán lo mejor del trigo y lo mejor de la peña, y lo que llevarán será tu bendición. Y tú les dirás: la gloria de Dios sea sobre nuestros hijos. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. ¿Tú sabes quién es la gloria de Dios? ¿Tú sabes quién es la esencia de su substancia y la gloria de su reflejo? Tú sabes que una cosa es hablar letra, pero otra cosa es ministrar al Hijo. Otra cosa es ministrar a Jesús. Otra cosa es ministrar al ungido. Tus hijos llevarán la gloria. Tus hijos serán pescadores de hombres. Tus hijos serán cazadores de hombres. Llevarán la gloria por los 4 puntos cardinales. Vive Jehová. Y la tierra se llenará de la gloria del Señor. Vive Jehová. De este lugar y de los lugares de tus hijos, apóstol, Dios mandará misioneros a todos los puntos cardinales. No habrá lugar de la tierra en donde no vayan tus hijos, tus hijas. Muchas veces irán andando, muchas veces irán llorando. Muchas veces encontrarán personas que se van a burlar del mensajero y del mensaje. Pero así como hubo gente que también rechazó a Jesús, habrá gente como con el Señor Jesús que le recibieron a Él. Dios te elige ministerio bendito, no solo para creer en Él, sino para sufrir por Él. Y como es el gran Dios caballerísimo, te pregunta por mi boca en esta noche: ¿quieres llegar a ser un gran varón? Que quizás todos deseen tu muerte y quieran apedrearte y quieran hablar mal de ti porque no tienen agua en el desierto. Pero tú sabes que hay un Dios que te llamó, que no te dejará solo, que te va a responder con cosas que no han sido hechas en toda la tierra. Ese es tu destino. Sea sobre nuestros hijos tu gloria. Yo veo a ese Cristo bendito desnudándose. Cuando digo desnudando, estoy diciendo dándose a conocer. Yo veo a ese Cristo bendito mostrándose, siendo que se reciban las fuerzas de la resurrección para los ministerios que llenarán la tierra, como el Salmo 126. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos